Muy bien, estamos acá nuevamente. Vamos a empezar la clase de Derecho Penal. La semana pasada abordamos el tema del delito y hoy vamos a hablar acerca de la acción. Ya vimos el proceso que se debe seguir para determinar si la conducta de una persona constituye un delito o no. Entonces, hoy voy a desarrollar el tema, la acción, como como segundo punto de la teoría del delito. El primero fue precisamente definir qué era un delito. Ya vimos que delito es una acción. Entonces, por eso el día de hoy voy a desarrollar el tema de la acción. Y después decíamos que era una acción típica. Por eso el siguiente tema va a ser la tipicidad. Van a haber algunos aspectos de este tema que no voy a lograr concluir en esta reunión, como por ejemplo, cuando no hay acción, qué pasa con la fuerza física irresistible o fuerza exterior, los movimientos reflejos, estados de inconsciencia, cómo, cómo se trata estas situaciones dentro de la norma penal guatemalteca. Y por último, la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Estos temas los voy a desarrollar grabando un video y ese video lo voy a subir a la plataforma de la universidad. Así que estén muy atentos a la plataforma de la universidad, ya que ahí yo les voy a dejar la tarea de la semana. Cada tarea, recuerden, tiene un valor de 2 puntos y para reunir los 10 puntos de zona. Y y ahí les voy a dejar estas presentaciones que yo uso en formato PDF. Las voy a subir también a la plataforma para que ustedes tengan material para poder estudiar. Vamos a entrar en materia porque si no, no nos va a dar Lick, tiempo. Sí, dígame. Dori. Lick, disculpe, la tarea de la semana pasada, Sí. esa no está asignada, no, yo no la he podido subir. Fíjese que hoy estaba viendo la plataforma, aparece, me está hablando de derecho. Ah, Sí, tiene de toda la penal. razón, no está asignada. Ahorita la voy a asignar. En la mañana ya no me dio tiempo. Y el sábado pasado les asigné, pero la de lógica. Y la de derecho penal solo así verbalmente se las comenté. Pero Sí, ahorita solo termino esta clase y yo se las asigno y de una vez les voy a subir el material que tengo, gracias, Lick. material de apoyo. Muy bien, Dori. Ahí estamos, Dori. Vamos a hablar del tema la acción. Es un tema eh, que antes se le prestaba mucha importancia, tal vez en exceso, y de esa cuenta muchos autores del derecho empezaron a crear teorías acerca de la acción. Básicamente subsisten dos teorías, la teoría causalista y la teoría finalista, y hoy vamos a analizar esas dos teorías para caer en la conclusión de que en la actualidad la acción es un tema secundario y tiene valor únicamente en sentido negativo. Significa eso que tener conocimientos acerca de la acción nos va a permitir saber y determinar si en un caso si en un caso determinado no hubo acción en sentido negativo. Nos va a servir para averiguar si en un caso determinado no hubo acción. Esa es la importancia actual de este tema de la acción. Primero, entraremos a discutir qué es la acción. También se le denomina conducta. Lo que sucede es que no podemos pensar que en un sistema democrático de derecho el pensamiento, las ideas constituyan un delito, porque en una democracia existe libertad de pensamiento. Si se sancionara por pensar y por expresar esas ideas, entonces no habría libertad de prensa. La libertad de prensa se basa precisamente en ese derecho constitucional que es la libertad de emisión del pensamiento.
no pueden constituir delito ni el pensamiento, ni las ideas, ni siquiera la intención de delinquir, si estos no se traducen en actos externos. Es decir, eh, que si se mantiene únicamente en idea y nunca se exterioriza, esas ideas no constituyen jamás un delito, porque el derecho regula la conducta externa de las personas. Es decir, que el derecho penal no tiene como fin hacer personas más buenas, sino sancionar a las personas que infringen la norma penal. Esa es la finalidad de esta disciplina. El derecho penal juzga a las personas por lo que hacen y no por lo que son. Entonces el derecho penal jamás su fin va a ser hacer buenas personas que piensen correctamente. Lo que le interesa es que actúen conforme el derecho y que no afecten ningún bien jurídico tutelado, porque al afectar un bien jurídico tutelado causan daño a la sociedad y se corre el riesgo de que la sociedad se deteriore, porque el deterioro social es progresivo y cuando se deteriora una sociedad disminuye el nivel de vida de las personas. Está comprobado que en los países democráticos es donde mejor nivel de vida tiene una persona y eso se logra mediante un Estado de Derecho. En los países donde no se respeta el Estado de Derecho y no cuentan con un sistema democrático, esos países no, ahí no puede prosperar la especie humana. Para que prospere la especie humana tiene que, tiene que implementarse el sistema democrático. Está comprobado que ese es el medio donde el ser humano puede desarrollarse. Tampoco serán delictivos los actos cometidos por animales. No se puede llegar a ese absurdo de inculpar a un animal de la comisión de un delito, porque para cometer un delito un requisito es la voluntad, y la voluntad solo surge de un cerebro que tiene la capacidad de, tiene la capacidad de establecer, o mejor dicho, tiene la capacidad de tener conciencia de lo que hacen, tiene la capacidad de poder decidir, de tomar una decisión y tiene la capacidad de saber que eso que está haciendo infringe una norma penal. Si el cerebro no tiene esa capacidad de entender que la acción que está ejecutando constituye un delito penal, entonces es inimputable. No puede recaer sobre esta persona una pena, no puede recaer sobre esta persona un proceso penal, porque no tiene la capacidad de discernir que su actuar infringe una norma penal. Es necesario la conciencia y para establecer que esa acción que yo estoy ejecutando transgrede una norma penal. ¿Ah? Eso no significa que la persona tiene que tener conocimiento del artículo del Código Penal en donde se establece el delito. Lo que estoy diciendo es que tiene que tener la capacidad mental para saber que la conducta que está llevando a cabo, que la conducta que está ejecutando, viola la norma penal. Si no existe esa capacidad, esa madurez para saber que la conducta que está ejecutando vulnera la norma penal, entonces es inimputable. Tiene una, una causa es incompatible esa conducta con la norma penal. La norma penal no puede sancionar a una persona que no tiene la capacidad mental necesaria. Y por eso la norma penal no se puede aplicar a animales. Recuerdo que cuando sucedió el asesinato de Monseñor Gerardi, publicaron en las noticias que habían secuestrado a un perro por parte de las autoridades y lo mantenían en una jaula. El perro se llamaba Balú.
y existía la teoría de que el perro estaba relacionado con la muerte del arzobispo. Y entonces las personas comentaban que el perro estaba preso. En la Edad Media sucedía eso porque todavía no se había desarrollado un sistema democrático. En la actualidad sería un absurdo meter preso a un animal. No obstante, dice, podrán ser relevantes por ejemplo, los animales, en cuanto sean usados como instrumentos para cometer un delito. Por ejemplo, que una persona, eh, que una persona le dé instrucciones a su perro para que ataque. En ese caso, el perro nada más es un instrumento, un medio para obedecer las órdenes de la persona que lo tiene a su cuidado. Quien realmente está cometiendo el delito, si es que lo hay. Por ejemplo, si el perro le causara lesiones a una persona, el perro sería un instrumento. La persona que dio las instrucciones al perro o que de alguna manera lo motivó para que atacara a otra persona con un sonido o, como con una señal, con una forma para que el perro supiera que tenía que atacar, es la persona que lo tiene a su cuidado. Esta persona tendría responsabilidad penal por, por los daños que pueda causar su mascota. Entonces ahí no podemos hablar de que el animal tenga responsabilidad penal. Solo los seres humanos, porque tenemos la capacidad de definir que nuestro actuar infringe la norma penal. En este caso, la acción es realizada por William y el perro es simplemente un instrumento, como podría ser una pistola. No podríamos caer en el absurdo de decir que, por ejemplo, una pistola es la responsable de la muerte de una persona y penalizar a la pistola. Cuando en un proceso penal las autoridades secuestran bienes, eso se da porque como son objetos que tienen relación con el caso penal, sirven como instrumentos de prueba. Pero eso no significa que a los objetos se les prive de la libertad, porque obviamente que los objetos no gozan de derechos ni tampoco de obligaciones, solo nosotros los seres humanos. Vamos a ver la discusión que existe en torno a la acción, que es el tema que preparé para hoy. El concepto causal de la acción. La acción, según la teoría causalista, dice que la acción es una conducta humana voluntaria. La acción es un puro proceso causal. Será acción el iniciar voluntariamente un curso causal. Lo que el sujeto haya querido es totalmente irrelevante y solo tendrá importancia a posteriori. Al analizar la culpabilidad, al analizar la culpabilidad, se está ante una causalidad ciega. Entonces dice la teoría de causalista que en torno a esto que les estoy explicando, gira la discusión sobre la acción. Según la teoría causalista, dice que la acción es una conducta humana voluntaria y que la acción es un proceso causal. Será acción el iniciar voluntariamente un curso causal. Eso sería la acción, iniciar un curso causal. O sea, iniciar un proceso dentro del cual existe una causa. Es decir, que la acción sería el origen del actuar delictivo es la acción. Lo que el sujeto haya querido es totalmente irrelevante y solo se va a entrar a analizar a posteriori cuando se toca el tema de la culpabilidad. Entonces, dice, por ejemplo, en acción de disparar contra otro,
Para un causalista bastará para que exista la acción con que la persona quiera voluntariamente apretar el gatillo. Solo con apretar el gatillo ya existe la acción. Y posteriormente ya se analizará la tipicidad, la antijuricidad y finalmente la culpabilidad. Se determinará la intención que tenía la persona de apretar el gatillo. Hasta que se llegue a la culpabilidad, se analizará la intención que tenía la persona de apretar el gatillo, la voluntad de la persona. Mientras tanto, existe acción siempre y cuando se ponga, se ponga en marcha una relación causal. Una vez se ponga en marcha una relación causal, existe la acción. En el caso de este ejemplo que les estoy planteando, solo con el hecho de apretar el gatillo ya hay una relación causal. No hay necesidad de entrar a saber o a conocer si existía la intención de matar a una persona con el hecho de apretar el gatillo. Porque para los causalistas, solo con que se ponga en marcha una relación causal, es decir, apretar el gatillo, ya existe la acción. Solo con eso ya existe la acción. No entra a analizar qué intenciones tenía la persona cuando, en el ejemplo, apretó el gatillo. Si su intención era quitarle la vida a otra persona o no. Eso no se entra a analizar en esta etapa de la teoría del delito, según los causalistas. Esta concepción de la acción parte de una estructura del delito dividida en dos grandes bloques. Para aplicar esta teoría causalista, tenemos que dividir la acción en dos grandes bloques. Por un lado está la acción, la tipicidad y la antijuricidad, que son elementos objetivos del delito, es decir, que pueden ser observados por un observador externo. De otro lado está la culpabilidad, que es el elemento subjetivo. Para el estudio será necesario conocer la voluntad del autor. Por ello, al analizar la acción, no se estudia la intención o finalidad del autor para realizarla. Miren, esta es una característica bien interesante de la teoría causalista. Una vez se inicia una relación causal, para la teoría causalista es indiferente cuál era la intención de la persona. En el ejemplo, si aprieta el gatillo, ya hubo una acción, ya está hecha una acción. Eso ya indica que el primer paso para cometer un delito ya está dado. Hubo una acción. Y fíjense, algo bien interesante en esta teoría es que divide la acción en dos partes. Una que es los elementos objetivos, que sería conducta externa. Dentro de esa conducta externa tenemos la acción propiamente dicha, la tipicidad, que encuadre esa acción con un tipo penal y que se dé también la antijuricidad. Significa que no haya una causa de justificación, que no sea justificable ese actuar. Entonces, allí ya se están dando los elementos objetivos del delito. Y por otro lado, aparte tenemos, en el otro extremo, tenemos la culpabilidad, que es el elemento subjetivo, que sería la intención de la persona. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista de la teoría causalista, hay dos elementos que intervienen dentro de la acción. El elemento objetivo, que es externo, y el elemento subjetivo, que es interno, es la intención que tiene la persona con su conducta. El principal inconveniente que se presenta al aplicar esta teoría es que existen casos en los que la mera acción observada externamente no define la conducta típica realizada. Un disparo contra la pierna de otro puede ser una tentativa de homicidio, unas lesiones consumadas o un accidente. Es decir, con simplemente observar
una persona, el actuar de otro, solo con observarlo no define el tipo penal que se debe aplicar en determinada situación. Si yo observo a una persona que dispara en contra de otra persona, produciéndole una herida en la pierna, yo no sé si es, solo con observarlo, no sé si eso es una lesión gravísima, si es un intento de homicidio, si es, eh, si es, por ejemplo, un accidente. Yo no, solo con observarlo, esa acción que está pasando frente a mis ojos, con eso no tengo yo los elementos suficientes como para encuadrar esa conducta en el tipo penal. No es suficiente información para encuadrar esa conducta dentro del tipo penal. Y esa es una falencia de esta teoría. Si se parte de un concepto de causalidad ciega, habrá que ir hasta la culpabilidad, analizar la intención del autor y luego volver a la tipicidad. Sería un proceso bien complicado si se aplicara esta teoría causalista, porque entonces, para aplicar la causalidad, habría que ir hasta la culpabilidad para saber cuál era la intención de la persona y luego analizar la intención del autor y luego volver a la tipicidad de eso allí. Entonces ya podría yo saber qué delito comete una persona cuando yo estoy viendo que dispara en la pierna de otra persona. Entonces podría definir yo cuál era la intención de esta persona al apretar el gatillo de un arma de fuego. Pero eso entonces complicaría la situación, lo volvería complejo por gusto, se volvería más complicado, porque estaría yo analizando si hay acción y ya eh, definiendo cuál es la intención del autor, definiendo si existe culpabilidad o no, y después regresaría a la tipicidad para definir qué delito es el que cometió la persona, para llevar a cabo la tipicidad. Entonces eso complicaría innecesariamente el análisis de la teoría del delito. Y de esta manera el sistema pierde su interés por cuanto complica el análisis en vez de simplificarlo. Por otra parte, el concepto acción causal no explica qué sucede en los delitos omisivos. Entonces, cuando se topa con el fenómeno de que se cometen delitos por acción y por omisión, por acción es cuando la persona realiza un acto externo que se tipifica dentro de la norma penal como un delito. Y omisión es cuando una persona está obligada a actuar, está obligada a hacer. Caso contrario, se comete también un delito, pero este delito es por omisión, por no hacer aquello que la ley le obliga. Un ejemplo de un delito por omisión es la omisión de prestar auxilio. Si yo veo a una persona que necesita mi ayuda, tengo la obligación de ayudarla. Máxime si corre riesgo su vida. Tampoco la obligación que tengo de ayudar, tampoco me pide el Código Penal que yo sea un héroe, que yo venga y salve a una persona exponiendo mi vida. Si está expuesta mi vida, entonces el Código Penal no me puede obligar a mí a que ayude a alguien. Por ejemplo, si una persona se está ahogando en el mar y yo apenas si sé nadar en una piscina, si yo me meto a las profundidades del mar, es seguro que me voy a ahogar. La ley a mí no me pide que sea un héroe, que ofrende mi vida para salvar a los demás. Solo me pide que si tengo la posibilidad de ayudar, tengo que hacerlo. Y de no hacerlo, teniendo la posibilidad de ayudar, de no hacerlo, entonces cometo un delito. Ese delito se llama omisión de auxilio. No sé si hasta aquí vamos bien o existe alguna duda.
acerca de la teoría causalista. En pocas palabras, la teoría causalista nos dice únicamente que se tiene que iniciar una relación causal y entonces ya, allí ya existe la acción. No entra a conocer cuál era la intención del autor, si con esa acción que llevó a cabo, lo que pretendía era algo prohibido por la ley penal o simplemente fue un accidente. Eso no lo entra a conocer todavía. Simplemente se tiene que iniciar una relación causal. Por ejemplo, para matar a una persona, iniciar una acción causal significa apretar un gatillo de una pistola. Al apretar el gatillo de una pistola, ahí ya se inició la acción causal. Significa se hizo lo necesario para producir un acto que está grabado, que está tipificado en el Código Penal como un delito. Pero ya vemos las deficiencias que tiene esta teoría. Divide la conducta, se divide en subjetiva y objetiva. Y vimos que no puede explicar qué sucede en los delitos de omisión. Esta teoría no nos puede explicar cuándo se comete un delito por omisión. Eso no lo entra a considerar y por eso es una de sus flaquezas que tiene esta teoría de la causalidad. Vamos a ver la teoría final de la acción. Acción es todo comportamiento dependiente de la voluntad humana, dirigido a la consecución de un fin. Esa es la teoría finalista, se le llama. Según esta teoría, todo comportamiento que viene de la voluntad humana y que se propone algo, eso es acción. Ahora veamos la teoría anterior, la de la causalidad, porque miren, el trabajo que van a hacer aquí en esta clase es hacerme un cuadro comparativo. Me van a comparar la teoría causalista con la teoría finalista, que es lo que les estoy entrando a explicar ahorita. ¿Cuáles son sus posturas? Por lo menos en ese cuadro tienen que haber por lo menos cuatro posturas de cada teoría. ¿Qué nos propone la teoría causalista? Y a la par, ¿qué nos propone en ese mismo sentido? ¿Qué nos propone la teoría finalista? Por lo menos cuatro características o cuatro postulados de cada una de las dos teorías. Por darles una idea, la teoría causalista dice que acción es poner en marcha cualquier relación causal. O sea que si alguien aprieta el gatillo de una pistola, y ahí ya hubo acción, no entra a conocer la intención del autor, qué pretendía, eso no lo entra a conocer. Solo con haber iniciado el proceso causal, entonces solo con eso ya existe acción. ¿Ah? Ya se da la acción. Ahora vamos a ver por su parte la teoría finalista que nos propone. Según la teoría finalista, la acción es todo comportamiento dependiente de la voluntad humana dirigido a la consecución de un fin. Entonces, por eso se llama finalista, porque en esa teoría, acción es un comportamiento humano, un comportamiento que depende de la voluntad humana, o sea que es un comportamiento voluntario, el cual persigue un determinado fin. Eso es acción. O sea que si yo llevo a cabo yo llevo a cabo una acción que es voluntaria y que persigue un fin, a eso es a lo que le llamamos acción, un acto del ser humano voluntario que persigue un fin. El comportamiento humano como conducta constituye un todo. Sin embargo, es posible considerar en ella dos aspectos, el aspecto interno y el aspecto externo. Eso nos lo dice esta teoría finalista de la acción. Entonces, con el ejemplo de que si apretar el gatillo de un arma ya es una acción,
se puede considerar es una acción. Para la teoría finalista habría que analizar si al haber apretado el gatillo, eso se llevó mediante mediante un acto voluntario de un ser humano. Había que analizar eso, si fue un acto voluntario de un ser humano. Y había que ver qué fin tenía esta persona, qué era lo que pretendía al momento de apretar el gatillo. Entonces, como vemos, es radicalmente distinta esta teoría a la teoría causalista. Para la teoría causalista, solo con que se dé inicio a una relación causal, ya hay acción. En cambio, para la teoría finalista tenemos que entrar a ver si este acto fue voluntario de un ser humano y qué pretendía cuando hizo eso, qué pretendía cuando jaló el gatillo. El comportamiento humano como conducta constituye un todo. Sin embargo, es posible en ella distinguir dos aspectos, el interno y el externo. Esta es otra característica de esta teoría, que divide el actuar humano en dos partes, el externo y el interno. Vamos a ver la fase interna, que es la que se da en el pensamiento del autor. El autor piensa el fin al que quiere llegar, los medios de los que dispone y los efectos concomitantes. ¿Qué son los efectos concomitantes? Esas son situaciones que surgen sin ser contempladas, o tal vez sí se contemplaron, pero no son deseadas por la persona, no son la causa de su actuar. Por eso se dice que son concomitantes, que están relacionadas esas, esos efectos están relacionados con el fin que se propuso la persona cuando actuó, pero que están asociados, pero que en realidad no son el propósito en sí de la persona que está actuando. Un ejemplo puede ser conducir un vehículo. Conducir un vehículo es un actuar voluntario de la persona. Conducir un vehículo. Ahora, al conducir un vehículo, la persona tiene un fin que puede ser un fin loable, un fin aplaudible, que podría ser llegar temprano a su trabajo. Ese es el fin que persigue la persona, llegar temprano a su trabajo. Para eso conduce un vehículo. Y los efectos concomitantes podría ser que haya mucho tránsito ese día debido a esta situación del coronavirus que estamos viviendo. Las personas salieron a comprar, peor que es fin de mes, y se presenta mucho tránsito. Lo que pretendía la persona al conducir su vehículo era precisamente llegar temprano a su trabajo. Efecto concomitante es que por esta situación del coronavirus había mucha gente, muchos carros, mucho tránsito, y eso va a afectar en el fin que se había planteado esta persona. Entonces afectan. Por eso se le llama efectos concomitantes. Y esos efectos concomitantes pueden ser que el autor vuelva a replantearse la situación del fin y rechace alguno de los medios. Puede ser que la persona se ponga a pensar, hay demasiado tránsito, mejor no voy a trabajar. Entonces, los efectos concomitantes pueden hacer que el autor vuelva a plantearse la realización del fin. Vuelva a replantearse cuál es el fin de lo que está haciendo. Ajá. Entonces puede decir, mejor no voy a trabajar, mejor me voy a X lugar. Podría suceder. Y la fase externa, una vez propuesto el fin, seleccionado los medios ponderados, los efectos concomitantes, el autor pone en marcha el proceso causal, dominado por la finalidad. O sea que una vez que actúa voluntariamente para lograr la consecución de un fin, y ha seleccionado los efectos concomitantes con los que tiene que lidiar, el autor pone en marcha el proceso causal, dominado por la finalidad, y procura llegar a la meta propuesta.
Frente a la causalidad ciega de los causalistas, aquí aparece una causalidad evidente. Perdón, vidente. Una causalidad vidente. La valoración penal puede recaer sobre cualquiera de estos puntos. Generalmente el derecho penal desaprobará el fin, por ejemplo, matar a otro. Sin embargo, a veces el fin no será relevante, sino los medios o efectos concomitantes. Por ejemplo, el que maneja gran velocidad a lo mejor lo hace buscando un fin loable, que era llegar a tiempo a su trabajo, pero los medios, el manejo imprudente o los efectos concomitantes, un peatón atropellado, son reprochables penalmente. Puede suceder que suceda eso. El fin era loable, era llegar luego a su trabajo, pero lo que resultó haciendo fue matar a una persona. La voluntad en la realización de la acción no debe confundirse con el deseo. Un individuo puede desear un resultado y alegrarse de que ocurra, y no por ello el resultado será penalmente relevante. O sea que si una persona se alegra de que se haya cometido se alegra de que se haya cometido un delito, por ejemplo, un homicidio, y le caía mal su suegra y se murió su suegra, se alegra de que se haya muerto su suegra, pero eso no lo hace responsable de la comisión de un delito. La voluntad en la realización de la acción no debe confundirse con el deseo. Una cosa es desear y otra cosa es poner en marcha los músculos del cuerpo para ejecutar un acto que transgrede la ley penal, que podría ser: yo utilizo mi cuerpo, pongo en movimiento músculos de mi cuerpo para lograr producir la muerte de una persona, la muerte de otra persona, que es algo que va en contra de la norma penal. Este esquema de acción no siempre se dará de forma tan clara. La fase interna puede suceder en décimas de segundo y en muchos casos apenas se pensarán los medios o efectos concomitantes, pero la estructura básica se mantiene. Por ello no hay que confundir fase interna con premeditación. La persona en estado de emoción violenta dispara contra otra. Posiblemente no meditó su actuar y no desea matarla, pero al momento de cometer la acción quería disparar contra ella. Entonces, el esquema de la acción de la fase interna y la fase externa, muchas veces no se ve tan claro su separación entre fase interna y fase externa, porque en la fase interna puede suceder en décimas de segundo. Por ejemplo, alguien que entra a su habitación y ve a su pareja haciéndole infiel con otra persona en su propia cama. Eso puede provocar que en décimas de segundo se ejecute una acción y sea difícil establecer cuál era la finalidad que tenía la persona, porque ni él mismo lo sabe, porque actuó en un estado psicológico alterado. La persona que en estado de emoción violenta dispara contra otro posiblemente no meditó su actuar y no deseaba matarla, pero al momento de cometer la acción quería disparar. Eso sí, quería disparar. Entonces a veces es un poco difícil establecer cuál es la finalidad